Saludamos a los que nos ven a través de las redes de internet, Facebook, YouTube y nuestro grupo de WhatsApp. Les agradecemos el que nos acompañen y el que sigan las transmisiones. Dios les bendiga, y a los que están aquí también Dios les bendiga. Seguimos estudiando nuestra serie sobre el libro de Romanos. La semana pasada estuvimos analizando Romanos capítulo 1, el versículo 8 en adelante, y el tema se tituló El verdadero liderazgo. ¿Estamos todos bien? Así que sentamos las bases la semana pasada de cuál es el carácter de un verdadero líder, viéndolo con la persona del apóstol Pablo, y el día de hoy vamos a continuar viendo este tema, ya que es algo bastante amplio de analizar. Y vamos a estar analizando algunas características que el apóstol Pablo tenía, y que son las características que, si no todas, la mayoría debe de tener un verdadero líder, un verdadero pastor, un verdadero maestro, un verdadero líder que está frente a una congregación, a un grupo de estudiantes. Las características que el apóstol Pablo tenía y que hoy en día el liderazgo debe de tener. Voy a enumerarlas, y antes de enumerarlas vamos a darle lectura nuevamente al capítulo 8, al versículo 8, del 8 al versículo 15 del capítulo 1, Romanos capítulo 1 del 8 al 15. Les doy lectura, dice de esta manera: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, ¿qué cosa? Anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya estamos llegando casi a la mitad de este capítulo, capítulo 1. Capítulo 1 tiene 32 versículos, así que ya la llevamos de gane. La mitad del capítulo 1 la hemos analizado a través de estas 8 semanas. Y hoy vamos a analizar más profundamente cada característica que el apóstol Pablo tenía, y son las características que debe de tener un verdadero líder. Vemos, primeramente, amados santos de Dios, que un verdadero líder espiritual, un verdadero maestro, un verdadero pastor, como característica número 1, debe de tener un espíritu agradecido. El apóstol Pablo tenía un espíritu agradecido. También el apóstol Pablo tenía un espíritu comedido. Vamos a ir analizando con detenimiento cada una de estas. Quizás hoy veamos 3 características o 2, y la próxima semana también veremos un par de características. Un espíritu comedido. También tenía un espíritu dispuesto. También el apóstol Pablo tenía un espíritu dispuesto y un espíritu amoroso. Un espíritu humilde. Un espíritu que da fruto. Un espíritu obediente.
y un espíritu pronto. ¿A qué nos referimos con cada de estas palabras? Las vamos a ir analizando una por una para ir desglosando cada una de estas características que un verdadero líder debe de tener. El primer punto que vamos a analizar, o la primera característica de un verdadero líder, es un espíritu agradecido. Di conmigo, un verdadero líder debe de tener un espíritu agradecido. Hoy en día, amados hermanos, los que nos escuchan por internet, los que están aquí presentes, tristemente las personas han perdido el espíritu de gratitud. Muchas personas hoy en día se han convertido en personas discípulos cristianos ingratos, pero una de las características principales de un verdadero líder espiritual es precisamente eso, que tiene un espíritu de gratitud, un espíritu agradecido. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Doy gracias a mi Dios. Di conmigo, doy gracias a mi Dios. La primera marca es un espíritu de gratitud, un espíritu que da gracias. Aquí el apóstol Pablo estaba agradecido por lo que Dios había hecho por él y a través de él. No solamente estaba dando gracias por lo que él había recibido, sino por lo que Dios había hecho a través de la vida del apóstol Pablo. Es posible que no haya agradecido solamente a los creyentes romanos. Decir, bueno, te doy gracias por la iglesia, porque yo pude haber hecho lo mismo delante de Dios y decirle a Dios, Señor, gracias por la iglesia que me diste, gracias porque los hermanos son muy fieles, gracias porque los hermanos ofrendan, gracias porque los hermanos son acomedidos, gracias porque los hermanos trabajan, etcétera, etcétera. Si yo estuviera haciendo eso, estuviera exaltando solamente las características de las personas, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice que le da gracias a mi Dios. Una vez más, doy gracias a mi Dios. ¿Mediante quién? Dice el versículo 8. Dense cuenta cómo comienza el apóstol Pablo su gratitud a Dios. Dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Ahora sí dice, con respecto a todos vosotros. Nosotros pudiéramos adular a los hermanos en la iglesia, nosotros pudiéramos exaltar las características de los hermanos de la iglesia. Hoy en día muchas personas viven una falsa gratitud, más el liderazgo, que es el punto del que estamos tratando ahorita. Muchos pastores, y da tristeza decir esto, pero hay muchos pastores que cuando recogen ofrendas, lo que hacen es pedir que en el sobre coloquen los nombres. Nosotros nunca hemos pedido que en un sobre coloquen un nombre, porque esto que ustedes están haciendo es algo entre ustedes y Dios cuando ustedes depositan su ofrenda o su diezmo. ¿Por qué lo hacemos en sobres? Porque nos facilita a nosotros quizás un poco el hecho de la contabilidad, pero a nosotros no nos interesa quién da tanto y quién da tanto. Pero muchos pastores hacen esto con el objetivo de saber quién es el que da más y quién es el que da menos. Lo puede hacer en cualquier otra circunstancia, pero nosotros lo hemos visto mucho en el aspecto de la ofrenda y de los diezmos. Cuando un pastor ve que, por ejemplo, Roberto Pompidiu da 10,000 pesos de ofrenda, mientras que Juan Pérez da solamente 2 pesos de ofrenda, ustedes ¿creen que va a haber cierta adulación o no creen que vaya a haber cierta adulación para el que da más que para el que da menos? Nosotros hemos visto en muchas ocasiones líderes que a las personas que dan más comienza una falsa gratitud, comienzan a adular a las personas. Hemos visto iglesias en las cuales incluso cuando entras hay una placa que dice en la placa, esta iglesia fue levantada gracias a la familia Ramírez que puso tal cosa, gracias a la familia Pérez que puso otra cosa, gracias a la familia Bojorges que puso otra cosa. Pero las demás familias que constantemente están apoyando, pero que quizás no es la misma fuerza o la misma cantidad con la que están haciendo, son personas que son ignoradas por estos líderes. Entonces, muchos líderes pueden dar gracias a Dios de una manera de falsa gratitud y decir gracias por la familia Ramírez, por la familia Pompidiu, pero ¿por qué? Porque dieron tal cosa, porque pusieron esto, porque pusieron aquello, y eso, amados santos de Dios, sería una falsa adulación o una adulación a la personalidad o a las personas, y no es la gratitud que el apóstol Pablo está denotando en este pasaje. Él no está solamente agradeciendo por las personas, aquí está diciendo que está agradeciendo a Dios por medio de ¿quién?
¿Por qué está diciendo estas palabras y por qué es importante que nosotros resaltemos estas palabras en este momento? Porque yo no le puedo decir, Dios, gracias, Señor, por la vida de Juanito Pérez que puso, ¿verdad?, 5 sillas en la iglesia. ¿Por qué yo no puedo hacer solamente esto, amados santos de Dios? Porque la Biblia nos enseña que incluso nuestras buenas obras no son nuestras. Dice la palabra de Dios que las buenas obras que nosotros tenemos las ha puesto, ¿quién creen? Dios, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, nosotros ya hemos enseñado en muchas ocasiones, la salvación no es por obras, y mucho menos, amados santos de Dios, vamos a estar más cerca de Dios gracias a las obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo decir, mira, esa persona dio tanto porque quiso, sino que la persona dio tanto no porque quiso, sino porque Dios la hizo sentir que diera. ¿Sí me estoy explicando? Por eso yo no puedo decirle a Dios, mira, gracias por Juanito Pérez, porque mira, qué espléndido es para dar, pero mira a la otra persona, dar nada más 2 pesos. Lo mismo que dio la persona que dio 2 pesos, que la persona que dio más, conforme haya prosperado, dice el apóstol Pablo. Él nunca dice que den más o den menos, por eso la ofrenda hoy en día dice es conforme hayas prosperado. Hay muchas personas que ganan 100,000 pesos al mes y dan solamente 20 pesos a la iglesia o a la obra de Dios. Hay personas que ganan 100 pesos al día y dan los mismos 20 pesos. Pero imagínense la diferencia de 100 a 100,000 pesos. Se está viendo ahí el carácter o la condición de avaricia dentro del corazón de una persona. Pero cuando una persona, amados santos de Dios, da de corazón, no importa, amados santos de Dios, que sean 2 pesos, si eso es lo que ella puede dar, eso es lo que Dios puso en su corazón. Si la persona que tiene o es más pudiente da una cantidad más alta, eso es lo que Dios propuso en su corazón. Pero no es porque ella solamente diga, soy tan buena que voy a donar tanto, o soy tan bueno que estoy dando tanto a la iglesia. Es porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo está enseñando aquí y dice que él da gracias a Dios por la iglesia de Roma, pero mediante Jesucristo, porque Él es el que pone en nosotros el sentir, Él es el que pone en nosotros el deseo de dar, Él es el que pone en nosotros el deseo de hacer, y no nosotros. Si fuese por nosotros, por eso hay tantas personas que cuando no se les da reconocimiento, cuando no se les aplaude, cuando no se les dice enfrente de la iglesia, mira, esta hermana o este hermano o aquel hermanito, ¿verdad? Ellos son los más pudientes, son los que apoyan a la iglesia. Las personas que dan solamente por el hecho de dar y no porque Dios lo haya puesto en su corazón, porque hayan tenido verdaderamente este deseo impuesto por el Espíritu Santo, son personas que están esperando ser reconocidas, son personas que están esperando ser aplaudidas, son personas que están esperando que las pasen delante para que todos digan, wow, mira esa persona tan buena, mira esa persona cuánto da a la iglesia. Y el apóstol Pablo no es lo que nos está diciendo. Él dice que la iglesia de Roma era una iglesia muy buena mediante la fe, pero no porque ellos lo sean así, porque dice la palabra de Dios que todos tenemos un corazón perverso y engañoso. Lo bueno que hacemos o las buenas obras que nosotros realizamos son mediante Jesucristo. Eso nos quita a nosotros todo orgullo, eso nos quita a nosotros toda soberbia, eso nos quita a nosotros cualquier prerrogativa, porque lo que he hecho no lo he hecho por mí, lo he hecho porque nos es impuesta necesidad. El Espíritu Santo nos ha hecho sentir el deseo de poder apoyar y de poder dar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me dicen amén? Por eso es importante que nosotros recalquemos que el apóstol Pablo aquí está diciendo que todo es por medio de Jesucristo. Y damos gracias primeramente a Dios mediante Jesucristo por la iglesia. En este caso la iglesia de Roma. Pablo dio gracias entonces por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo, amados santos de Dios, es el único mediador entre los hombres y Dios. Vamos a leer eso, amados santos de Dios, en Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice de esta manera: y en ningún otro, ¿qué es ningún? Nada, no hay otro, no hay forma. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Hoy en día se enseña en la iglesia
tradicional. Hechos 4:12 se enseña que podemos ir adelante de un hombre y este hombre, ¿verdad?, besarle la mano y decirle: mire, cometí robo, cometí sacrilegio, cometí etcétera, y creemos, o se tiene la creencia que este hombre puede perdonar los pecados, puede darnos, amados santos de Dios, el camino a la salvación. Pero, amados santos de Dios, la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara en que no hay otro mediador, no hay otra persona, no hay nadie que tenga el poder que tiene Cristo para perdón de pecados, porque nuevamente dice: no hay otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, así llámese Santa Cayetana, Santa Rita, Santa Úrsula, el Niño Pan, etcétera, etcétera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre. ¿Quién es ese nombre o quién es esa persona que puede hacernos salvos? San Juan 14:6, un versículo precioso que fue uno de los pasajes que me motivó a buscar seriamente y estudiar seriamente la persona de Cristo. San Juan 14:6. Si no hay otro nombre, ¿cuál es ese nombre? San Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo, ¿quién lo dijo? Una vez más, ¿quién lo dijo? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Santa Rita, ¿dice así? Nadie viene al Padre sino por el Cristo de Iztapalapa, ¿así dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo está asegurando, Cristo está afirmando lo que Hechos 4:12 nos está diciendo: no hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro motivo, no hay otra razón, no hay otra forma en la que podamos llegar al Padre si no es a través de ¿quién? Por eso es importante que nosotros entendamos que si no hay una manera de ser salvos aparte de Jesucristo, nuestras buenas obras también son por medio de Jesucristo. La iglesia jamás se va a poder adjudicar a sí mismo lo que está haciendo, porque dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras, amados santos de Dios, delante del Padre son como trapos de inmundicia, es algo que no tiene valor. Así tú dices: bueno, es que yo di 100,000 pesos al Teletón, ¿a poco eso Dios no lo ve? Dice Dios: a mí no me interesan tus obras. La única manera en la que puedes acercarte a mí no es por ti, no es por tus obras, es por un sacrificio que ya fue hecho en una cruz, y este sacrificio lo hizo una persona llamada ¿cómo? Tus buenas obras, los 10,000, 20,000 que hayas dado al Teletón, los 5 tacos que le diste al niño de la calle, etcétera, etcétera, la persona que levantaste de indigente y hoy en día está haciendo y está trabajando, etcétera, etcétera, todo lo bueno que tú puedas hacer, tanto allá afuera como dentro de la iglesia, no es por ti, sino porque Dios propuso en tu corazón y puso en tu corazón el deseo, amados santos de Dios, de poder hacerlo. Todo es entonces, amados santos de Dios, a través o mediante de la persona de Cristo. Otro pasaje que vemos acerca de esto está en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice de esta manera, 1 de Timoteo 2, 5, porque hay muchos dioses. ¿Así dice? Porque hay muchos dioses y muchos mediadores. Hoy en día se enseña, amados santos de Dios, en cualquier religión. Los mormones dicen que hay miles de dioses. La iglesia secular o la iglesia tradicional enseña que hay muchos dioses, hay muchos santos, hay muchas cosas a las que nosotros podemos acercarnos para poder pedir. Pero dice la palabra de Dios que hay, ¿qué cosa? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Nuestra intención, aquellos que nos ven a través de internet, no es en ninguna manera ofender su fe. Nuestra intención no es en ninguna manera ofender el hecho de la tradición que tú estés llevando, pero la misma Biblia que tú tienes alzada ahí en tu buró, esa Biblia que tiene el imprimatur, llámese Torres, Amat, Nácar, Colunga, cualquier Biblia católica, etcétera. Todas las Biblias, amados santos de Dios, que nos ven por internet, dicen lo mismo. La iglesia tradicional nos ha enseñado que hay una mediadora más aparte de la persona de Cristo. Y esa mediadora le llaman que es la reina del cielo. Imagínense nada más. La palabra de Dios dice que no hay otro mediador.
No hay otro Dios. Solamente uno es digno de ser llamado el mediador entre los hombres y Dios. Y esa persona no es una reina del cielo, porque el Rey de Reyes es Jesucristo. No es una estatua de yeso, de metal o de lo que se pueda hacer. Es un Dios todopoderoso que vive, que reina en nuestros corazones, que al día de hoy, amados santos de Dios, lo conocemos porque Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y Él hizo, amados santos de Dios, lo que nosotros deberíamos de haber pagado. No hay, una vez más, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay, digo conmigo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es entonces, amados santos de Dios, lo que genera nuestro corazón esto en decir gracias, Jesucristo, como está en Romanos capítulo 8, versículo 15, y lo que escribía el apóstol Pablo al entender estas aseveraciones. Romanos 8, versículo 15. Al Pablo entender esto, que no hay otro mediador, Pablo al entender, amados santos de Dios, que no hay otro medio, etcétera, etcétera, él declara con estas palabras en Romanos 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué cosa, sino que recibisteis o habéis recibido el espíritu por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual decimos gracias, Señor Jesús, por el cual decimos eres exaltado, Dios. Por eso nosotros cuando cantamos, cuando alabamos, exaltamos el nombre de Cristo, adoramos el nombre de Cristo, porque no hay otro mediador, no hay otra forma de llegar al Padre. Bueno, pero es que me dijeron que si voy a Chalma y bailo, ¿verdad? Voy a llegar quizás más cerca de Dios. Me han dicho que si me voy y me uno en el cenote allá en la Riviera Maya, voy a encontrar y me voy a conectar con lo eterno, me voy a encontrar o conectar con lo espiritual, etcétera, etcétera. No hay formas, no hay medios, no hay ningún otro camino para llegar a Dios que no sea Jesucristo, hombre. Aquí dice, amados santos de Dios, con respecto a todos vosotros, es decir, estaba el apóstol Pablo tan agradecido por los creyentes que estaban en la iglesia de Roma, que su gratitud era imparcial y abarcaba todas las personas sin distinción. Cuando Pablo le dice a Dios, Señor, gracias a través de Cristo por la iglesia de Roma, él estaba dando gracias por todos. Él no hizo una lista, a ver, el hermanito de acá me cae bien porque me invita a comer, el hermanito de acá me cae bien porque me llevó una pizza el otro día, el otro hermano me cae bien porque él es espléndido con sus ofrendas, pero este hermano la otra vez me sacó la lengua, este hermano no viene tanto a la iglesia. Señor, te doy gracias por estos, pero por estos no. No, Pablo está siendo aquí imparcial y dice, Señor, gracias por toda la iglesia de Roma. Hoy vemos la imparcialidad, amados santos de Dios, con los pastores de hoy en día. Hoy vemos la manera en la que la iglesia hace, amados santos de Dios, acepción de personas. Una vez recuerdo, cuando estábamos rentando un salón acá adelante con la iglesia, se metía de todas las personas, entraban chicos incluso ya drogados bajo la influencia del alcohol, y nunca jamás les hicimos de alguna manera, como dicen en el argot mexicano, el feo o el fuchi, nunca los hicimos a un lado, les permitíamos la entrada, y ellos estaban contentos, recibían la palabra, se salían, nos saludaban y de alguna manera escuchaban la palabra de Dios. Una vez recuerdo que acá enfrente quiso entrar la misma persona que entraba con nosotros, y cuando iba llegando a la puerta lo empezaron a empujar y le dijeron, tú no puedes pasar. Al fin de cuentas lo sacaron entre dos personas, terminó la persona con su camisa rota, toda deshecha de los empujones y todavía diciéndose de cosas, los hermanos y el que quería entrar. Imagínense nada más a qué grado ha llegado la iglesia, si dice la palabra de Dios que a esas personas es a las que vino Cristo. Porque Él vino a los enfermos, Él no vino a los sanos, Él vino a las personas que necesitan ser sanados, a las personas que necesitan conocer el mensaje de salvación. Y hoy en día la iglesia hace acepción de personas. Si no te vistes bien, si no hueles bien, si no traes buen coche, si no traes buen traje, esta iglesia no es para ti. Vete a la de Huicholes, que está ya como a 5 minutos del Mexibus. Ahí sí te aceptan, pero aquí a mi iglesia no vengas, porque a mi iglesia pura gente de porte. Y gente que ha llegado aquí y me dice, su pastor o el maestro
¿es Isaí o es el pastor Waldo? No, en mi iglesia mi pastor, ¿verdad? Es licenciado, es abogado, es ingeniero en no sé qué cosas, ¿verdad? O sea, la persona está creyendo que por el porte, por la posición, amados santos de Dios, tenemos ciertas prerrogativas delante del Padre, cuando delante del Padre, amados santos de Dios, todos somos vistos de la misma manera. Al grado que el hombre y la mujer dice que es heredero y coheredero del reino de los cielos. Por eso los pastores no pueden ni tienen por qué hacer acepción de personas. El apóstol Pablo tenía un corazón agradecido por la iglesia en general. El apóstol Pablo agradecía por cada uno, como nosotros lo hacemos cada día que nosotros vamos a nuestro tiempo de oración y oramos. Mis padres tienen todos los días un tiempo de oración juntos. Mi esposa y yo tenemos tiempo para orar por ustedes y clamamos y oramos por cada uno. Porque cada uno de ustedes de alguna manera nos ha enseñado algo, o están aprendiendo algo, o están formando parte del cuerpo de Cristo y formando parte de esta congregación. Y no hay, amados santos de Dios, nada que a uno los haga más y a otro los haga menos. Que porque uno da más, otro da menos, eso no le interesa a Dios y no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa, amados santos de Dios, es verlos como lo que son, hijos de Dios, que necesitan conocer y aprender cada vez más de la persona de Cristo y ser llenados del poder del Espíritu Santo. Pablo entendía esto y agradecía, amados santos de Dios, sin distinción, a la iglesia de Roma. En todas las epístolas, amados santos de Dios, que el apóstol Pablo escribió, él siempre comenzaba sus cartas diciendo gracias a Dios por medio de Jesucristo, excepto una iglesia, excepto una carta. Una de esas cartas que él envió, por ejemplo, tenemos la carta a los romanos, la carta a la iglesia de Corinto, la carta a la iglesia de Éfeso, o sea, el evangelio o el libro de los Efesios, etcétera, etcétera. Todas las cartas decían, gracias a Dios por medio de Cristo. Una sola, la iglesia de Galacia, la iglesia de los Gálatas, fue la única que no empezó diciendo gracias Dios, sino que comenzó reprendiéndolos. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 1. Aquellos que dicen, bueno, yo creo que todas esas iglesias eran muy buenas. Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. La única carta en la que Pablo no empieza agradeciendo, sino amonestando. Gálatas capítulo 1, del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Si lo tienen, pueden apoyar con alguien con su Biblia a un lado. Dice, Pablo, apóstol, escucha, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, ¿qué está haciendo? Exaltando el nombre de ¿quién? De Dios, del Padre, de la persona de Cristo. No se escucha ninguna gratitud por la iglesia de Galacia, y comienza el versículo 6 a decirnos por qué razón no comienza dando gracias. Dice, estoy, ¿qué cosa? Maravillado. Él estaba asombrado de que tan pronto, di conmigo tan pronto. Una vez más, di tan pronto. Esa expresión dice rápido, de una manera muy rápida. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué cosa? No que haya otro, no hay otro evangelio. Es que vienen los testigos y tocan mi puerta, es que vienen los mormones y tocan mi puerta, es que vienen los católicos y tocan mi puerta. Bueno, ¿a quién le hago caso? Escucha, no hay otro evangelio, hay solo un evangelio. No es que haya otro, dice, escucha, pero hay algunos que os perturban y quieren ¿qué cosa? Pervertir. ¿Qué es pervertir? Cambiar de una manera mala, con intenciones malas, algo que ya estaba establecido. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Más adelante vemos en versículos en este capítulo, dice que en esto nada me alegro, dice, sino los amonesto, los regaño. ¿Por qué? Porque la iglesia de Galacia comenzó a abrir sus oídos, comenzó a abrir sus puertas a que cualquier persona entrara y comenzara a enseñar un evangelio
diferente. Comenzaron a hacer la Biblia a un lado y dejaron pasar a merolicos que se paraban acá enfrente y que dijeron, miren iglesia, voy a hacer que caiga oro del cielo, voy a hacer que caigan diamantes del cielo, voy a sanarte en el nombre de no sé quién, ¿verdad? Y comienzan a hacer un montón de cosas extra bíblicas, haciendo a un lado el evangelio de Cristo. Y este era el error tan grande que estaba cometiendo la iglesia de Galacia y que hoy en día está cometiendo la iglesia cristiana actual. Las personas o la iglesia o los pastores están dejando que se pervierta el evangelio de Cristo, están permitiendo que entre cualquier predicador, las personas están yendo a cualquier congregación, personas que nos ven por internet y se preguntan, ¿puedo ir a cualquier iglesia? Claro que sí, no hay ningún problema en que visites cualquier iglesia, siempre y cuando la iglesia que visites predique el evangelio de Cristo. El hecho de que mencionen a Jesús, el hecho de que canten canciones cristianas, el hecho de que de alguna manera parezca una iglesia cristiana no asegura que sea la iglesia de Cristo. La iglesia de Galacia es una iglesia que vemos en el Nuevo Testamento y que el apóstol Pablo los está amonestando porque estaban siguiendo un evangelio diferente. Cuanto y más ahorita. ¿Cuánto tiempo había pasado en la iglesia de Galacia? Dice que fue pronto, no habían pasado ni 30 o 40 años de que Jesús había partido al cielo y ya se estaban desviando. ¿Cuántos años han pasado ahorita desde que Cristo se fue y partió hacia el Padre? 2017 años, 2000 años aproximadamente. ¿Cuánta cosa se ha infiltrado a la iglesia cristiana? Hoy prendes la tele a las 12 de la noche y ves ahí unos hombres que están hablando medio raro, que agarran un vaso de agua y que te dicen cuando te la tomes te vas a sanar, ¿verdad? Nunca, amados santos de Dios, tienen una predicación expositiva, nunca demuestran con la Biblia lo que enseñan, te dicen que compres la rosa de Sharon, que compres el manto sagrado, que compres el agua sagrada, que compres la moneda sagrada, etcétera, etcétera. Todo está sagrado para ellos, ¿verdad? Que dices que trajeron agua del río Jordán y todo esto, amados santos de Dios, no es más que brujería y que fetichismo. Yo recuerdo una vez que estuvimos en una iglesia y un hermano empezó a predicar de la fe y comenzó al terminar diciendo, ¿cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo en sus vidas el día de hoy? Amén. ¿Cuántos quieren su coche, su casa, su negocio, etcétera, etcétera? Amén. Pues todos alocados levantando la mano. Traigo las semillas de la fe, dice el hermano. Traigo semillas de mostaza, dice, porque la Biblia dice que si tienes fe como un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán. Aquí están 150 la semilla de mostaza. ¿Cuántos quieren su fe y cuántos quieren recibir el milagro? Gloria a Dios, todos amontonándose por comprar la semilla de mostaza, llegando a su casa, ¿verdad? La ponen ahí casi en un altar. Cristianos, personas que aparentemente o según ya han conocido a la persona de Cristo, teniendo su fe en algo visible, cuando la Biblia nos dice que eso se convierte también en idolatría. No hay otra manera de poder llegar al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. Algunos decimos, bueno, es que yo necesito ver para creer como Tomás. Amados santos de Dios, Jesucristo le dice a los discípulos en ese momento, bienaventurados los que creen sin ver. No necesitas ver ahí una estatua, no necesitas ver a fuerzas algo que te diga, mira, ahí está mi fe. Dice la palabra de Dios, tú eres bienaventurado si tú crees en mí, aunque no me veas. Tú, Tomás, creíste porque me viste, pero doblemente bendecidos son los que no me han visto, pero creen en mí y creen que yo puedo hacer en sus vidas. Este es el problema que tenía la iglesia de Galacia, amados santos de Dios, una iglesia que estaba dejando infiltrar doctrinas y enseñanzas extrañas a la congregación. La razón específica, amados santos de Dios, por la que Pablo estaba agradecido con respecto a los cristianos de Roma, era por la fe tan profunda que tenía la iglesia de Roma. No era porque fuera el mejor lugar, no era porque fuera la mejor iglesia, era porque tenían una fe genuina que se divulgaba en todo Roma. Con la mención de la fe de Pablo, no se estaba refiriendo aquí a la confianza inicial que nosotros tenemos en Cristo, que podemos decir yo tengo fe en Cristo. Él no se refería a eso, sino a la confianza o la fe permanente. Di conmigo, fe permanente. Cuando alguien te hace un llamado y te dijeron que quieres recibir a Jesús en tu corazón, nosotros tuvimos fe y dijimos, ¿qué cosa? Sí quiero. Dios puede restaurar tu matrimonio, tú creíste y dijiste, sí creo. Dios puede sanarte, tú dijiste, sí creo, ¿verdad que sí?
Dios puede hacer algo en tu vida, Dios puede hacer algo en tu familia, Dios puede hacer algo en tu comunidad, etcétera, etcétera. Si crees, y tú decías, sí creo, pero Pablo no se estaba refiriendo a esta fe específica de sí creo en el momento, Pablo se estaba refiriendo a una fe permanente. Di conmigo una vez más, permanente. Una fe que permanecía, una fe que a pesar de los años, una fe que a pesar de las tormentas, una fe que a pesar de la falta de trabajo, una fe que a pesar de los problemas que puedan tener, una fe que a pesar, amados santos de Dios, de la enfermedad, una fe que a pesar de cualquier situación se mantenía firme. Esa es la fe por la cual el apóstol Pablo estaba agradecido, y por eso decía, Señor, gracias por la iglesia de Roma. Porque la iglesia de Roma, que no conocía al apóstol Pablo, ustedes me conocen a mí, conocen a mi papá, pero la iglesia de Roma no conocía a Pablo. Nunca había visto al predicador llegando, todo había sido ¿por qué? Por cartas. Pero su fe no había flaqueado. Nada de que, es que, hermano, pero es que hoy me surgió algo, pasó algo, ¿verdad? Y yo creo que no voy a asistir. Es más, ya ni voy a ir a la iglesia durante un año. ¿Por qué? Porque, no sé, me dio diabetes, cualquier circunstancia, amados santos de Dios. Pablo no está diciendo esa fe. Pablo está diciendo la fe que permanece a pesar de cualquier lluvia, tribulación, etcétera, etcétera. Pablo dice, gracias a Dios por la iglesia de Roma, porque su fe es una fe que permanece. Esa es la característica por la cual el apóstol Pablo estaba agradecido delante de Dios. Algunas iglesias, escucha, pueden ser famosas a causa de su pastor. Es que yo voy a la iglesia de Cash Luna, es que yo voy a la iglesia del pastor Chuy Olivares, es que yo voy a la iglesia de Marcos Guides, es que yo voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Se sienten tan felices más por el pastor. Otras personas, amados santos de Dios, que son felices por cualquier otra cosa, por la iglesia, por el edificio. Es que en mi iglesia tenemos butacas de cine. Ahí sí te puedes echar una pestañita, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Tenemos aire acondicionado. Tenemos salas 4D. Te acuestas y el predicador te ponen hasta sus audífonos para que estés cómodo, ¿verdad? Cuando pasa la ofrenda, ¿verdad? Huele, el canasto huele a Glade. Los baños, ¿verdad? Ni se diga, te dan ganas de tomarte hasta un café en los baños, de lo bonito que está, puro mármol de Francia, ¿verdad? Las mejores tazas de baño, etcétera, etcétera. Por eso mi iglesia, y por eso amo mi iglesia, por su arquitectura, porque parece un palacio, etcétera, etcétera. Pero la iglesia de Roma no era famosa por eso. La iglesia de Roma era famosa por su fe, porque dice que se comenzó a divulgar por todos lados. Amados santos de Dios, alrededor de ti, tú que eres la iglesia, alrededor de ti, ¿se está dando a conocer el nombre de Cristo por tu fe? La gente que te rodea está deseosa de venir a buscar a Cristo por tu fe. No que digas, mira, vamos a mi iglesia porque ya transmiten en YouTube, o vamos a la iglesia porque tienen buena alabanza, o vamos a la iglesia porque ahí está cómoda. La gente dice, yo quiero ir a tu iglesia porque veo que llevas 10 años en este trabajo, y aunque la secretaria se te ha embarrado y te ha dicho que quiere contigo, etcétera, etcétera, y te lo he insinuado de muchas maneras, tú nunca le has dado lugar. Por eso quiero ir a tu iglesia, porque quiero conocer al Dios que dices tener, porque lo veo con tu testimonio, lo veo con tu forma de vivir, lo veo con tu forma en la que te diriges como cristiano. Yo quiero de eso. La gente que te rodea te está preguntando, ¿dónde te congregas a raíz de tu fe? Si no lo estamos haciendo, amados santos de Dios, no estamos cumpliendo con lo que la iglesia de Roma estaba cumpliendo. La iglesia de Roma era famosa no por su iglesia, no por lo que tenían, era famosa por la fe. Los creyentes superficiales, amados santos de Dios, rara vez están satisfechos. Los creyentes superficiales brincan de iglesia en iglesia. Los creyentes superficiales se van de aquí a Calacuaya. De Calacuaya no les gustó algo, que porque una hermana traía el chongo de lado, y se fueron a otra iglesia. Ahora se fueron para no sé, Vida Nueva a Tlalnepantla. Ahí no les gustó porque la palabra está muy buena, pero no hay alabanza. Se brincaron a otra congregación. En esta congregación no me gustó porque hay muchas lenguas y a mí no me gustan las lenguas. Me fui a otro lugar. Es que ahora ya no hay lenguas. Ahora como que le hace falta un poquito de lenguas. Y así andan, ¿qué? De iglesia en iglesia. ¿Por qué, amados santos de Dios? Porque su fe no es una fe verdadera. Porque rara vez están satisfechos y por ende, amados santos de Dios, no son agradecidos, o son agradecidos en muy raras ocasiones. Desde que comenzamos a transmitir en YouTube, solamente
Una persona se ha acercado a través, y eso de WhatsApp, en decirme gracias porque estoy recibiendo los audios a través y los videos a través de YouTube. Ahora le estoy compartiendo los links a mi familia que está en Estados Unidos, le estoy compartiendo los links a mi familia que está en Querétaro, etcétera, etcétera. Y gracias a eso ya están llegando a conocer la palabra de verdad. ¿Por qué, amados santos de Dios, verdad? Personas que son insatisfechas llegan y que el pastor dice que ya están transmitiendo en YouTube. Que ya están poniendo una mejor alabanza, que ya le están echando ganas a la iglesia, nada más vienen por cumplir, etcétera, etcétera, con su religiosidad, pero nunca, amados santos de Dios, son parte activa en decir gracias a Dios porque el evangelio se está transmitiendo, porque el evangelio se está extendiendo. ¿Se dan cuenta del carácter de la iglesia de hoy en día y del carácter de la iglesia de Roma? Las personas muy raras veces que tienen una fe superficial son personas agradecidas. Debido a eso se enfocan en sus propios apetitos. Es que, hermano, yo le puedo dar una idea, pastor. Ahora que se vayan las mujeres, deberíamos irnos al Vips, porque en el Vips la comida está bien rica. Y la verdad a mí no me gusta que los hermanos traigan que su arrocito, porque luego a la hermana le queda como que desabrido su arrocito. No me gusta porque a la hermana de allá como que el otro día como que su gelatina ya estaba algo pasadita, ¿verdad? No me gusta tanto porque los frijolitos le quedaron duros a la hermana, ¿verdad? Mejor nos vamos al Vips, ¿no, hermano? Son personas, ¿qué cosa? Ingratas. Personas insatisfechas, personas que su único objetivo es satisfacerse a sí mismos, pero no satisfacer, amados santos de Dios. Más allá de satisfacer, no tienen una fe genuina. Con frecuencia son más resentidos que agradecidos. Las personas que tienen una fe falsa se resienten más de lo que agradecen, se ofenden más de lo que agradecen, se hieren más de lo que agradecen, tanto con el liderazgo, tanto con los hermanos, etcétera, etcétera. Las personas que no tienen una fe verdadera son personas que tantito les guiñaron el ojo y ya dijeron, ¡ay! Ese pastor como que le caigo gorda o le caigo gordo, nos caemos gordos. Por eso me voy de la iglesia. Y vámonos. Personas ingratas, personas que no tenían, amados santos de Dios, su fe fundada en Cristo, sino era una fe egoísta. Velaban, amados santos de Dios, por sus propios intereses. Nuestro deseo, amados santos de Dios, es que el mismo espíritu de gratitud que tenía el apóstol Pablo sea el mismo espíritu de gratitud que forjemos nosotros como líderes y que se forje en cada uno de ustedes. Ser agradecidos por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer. Porque creemos que Dios no ha terminado su obra, ¿verdad que sí? Él sigue obrando en cada uno de nosotros, Él sigue trabajando en nuestras vidas, los sueños, los planes, los anhelos que tienen, amados santos de Dios, aún están por venir, pero debemos aprender a ser agradecidos. Di conmigo, debo de ser una persona agradecida. Mi fe, una vez más, mi fe debe de ser una fe agradecida. Cuando una persona dejó de ser agradecido, amados santos de Dios, se perdió el sentido. Se hace lo que se hace, se trae lo que se trae, se pone lo que se pone, la persona siempre va a estar insatisfecha. Busquemos, amados santos de Dios, que Dios ponga en nuestro corazón el agradecer, el decir gracias por un nuevo día. Que no te levantes y digas, ay, otra vez otro día, ¿verdad? De lo mismo. Ay, otra vez, ¿verdad? Ver las mismas caras. Ay, otra vez Isaí va a estar predicando de Romanos, ya que le cambie. Nos faltan un montón de capítulos, ¿no? Apenas vamos en la mitad del capítulo 1. Ay, otra vez, ¿verdad? El mismo trabajo, otra vez la misma rutina. Amados santos de Dios, seamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No todo va a ser miel sobre hojuelas, no todo va a ser siempre bendición, prosperidad. Amados santos de Dios, de todo lo bueno y lo malo el cristiano aprende. Por eso dice la palabra de Dios que siempre demos gracias en todo momento. Porque cuando somos agradecidos, amados santos de Dios, Dios puede seguir obrando en nuestras vidas. Pero al egoísta, al soberbio, al altanero, dice Dios que Él lo mira de lejos. Él está buscando un corazón contrito y humillado. Que en esta hora Dios pueda obrar en nuestros corazones para tener un corazón agradecido. Vamos a ponernos de...